Buenas tardes. Estamos en el mes de la madera de la Boca del año 2022 y es el día 22 del mes de la madera, 22 de marzo, y hoy vamos a tratar el proyecto de Chapa y Madera, es decir, la historia de un proyecto de identificación de un proceso legislativo, vecinal. Para ello tendremos una charla con Silvana Canciani. Bueno, vamos a proceder a su presentación y a escuchar también las cuestiones que tienen que ver con la historia del barrio de La Boca, porque se trata de una historia que tiene que ver con la vivienda, adaptada a estos suelos inundables, por lo tanto una arquitectura liviana. Y desde este punto de vista, su historia a lo largo de más de 150 años está presente en el barrio y está presente a lo largo de la historia dominial, la historia catastral y la historia de la presencia del Estado también, y por lo tanto de sus organizaciones sociales. Para tal fin, la referencia más importante es, y más reciente, el programa denominado Recup Boca, que en su momento adquirió 21 conventillos de la sucesión de una familia denominada Bencich. Una sucesión de 21 conventillos y que, bueno, justamente se trataba de una escala urbanística. Que la sucesión Bencich, ¿sí? Que como por ejemplo está el famoso Palacio Bencich en la avenida Diagonal Norte, es decir, una familia que adquirió muchos conventillos y que luego pasaron a ser propiedad del Estado municipal. Así que esa sucesión llega luego al Estado de la ciudad y es la antesala, ¿no, Silvana?, de lo que luego sería en el 2006 el proyecto de emergencia urbanística y ambiental, que está vigente para el barrio de La Boca, que va en paralelo justamente de la concreción de una unidad ejecutora para cubrir la problemática de la emergencia urbanística, es decir, de vivienda, de saneamiento, y que tiene que ver con lo ambiental. Y asimismo, de manera contemporánea, bueno, Silvana nos va a contar, Silvana Canciani, de la Comisión de Vecinos de la calle Irala y adyacencias, cómo se trabajó con arquitectos como por ejemplo Susana Mesquida en la elaboración y un análisis profundo de las características constructivas, de los formatos, de cómo se ocupa el terreno, de cómo se mantiene el patio y a su vez se ayorna, se actualiza a las necesidades contemporáneas, ¿no? Porque cuando uno recorre el centro de La Boca puede ver esas intervenciones de la época del Recup. También hay intervenciones de otros arquitectos que, tomando la tipología de la unidad de las viviendas multifamiliares, no construyen edificios con ascensor, sino que se trata de tener una circulación básicamente muy social, ¿no? y de menor densidad. También tenemos aquí presentes al arquitecto Cañaveral y a Maggi Persíncola, que también justamente habitan una de esas características viviendas multifamiliares, ¿no? Y bueno, le dan esa característica del barrio de que es más importante la persona que la escala de un edificio en altura, ¿no? Es decir, siempre se mantiene la altura de la persona por sobre lo que es el horizonte, básicamente, ¿no? Así que, Silvana, si querés, podemos empezar y abordar la temática específica que es la casa de Chapa y Madera como tema que nos reúne hoy. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos, a los que se sumaron también recién. Y
bueno, veo mucha gente conocida, siempre los que muestran interés, Teresa y Luis Alperín, hay mucha gente que ya nos conocemos de muchos años, de batallar prácticamente las mismas cosas. Bueno, a mí me gustaría empezar por un tema que también de alguna manera tangencial lo tocamos el sábado pasado, en la recorrida que se hizo en el parque, cuando contábamos la historia, y es que nosotros aprendimos mucho trabajando en red, trabajando en lo que fue primero APEU, la Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos, porque nuestra propuesta inicial era recuperar Casa Amarilla toda como espacio verde de uso público. Y entre los temas que tratábamos en esa época, que para que se ubiquen era el año 2000, 2001, el proyecto nuestro se presentó por primera vez en el año 2000, previo a la gran crisis que ya se hacía sentir, pero todavía no había sido el estallido social y económico que fue en diciembre. Y tuvimos, pudimos ver nuestro barrio muy, muy decaído, porque la crisis le golpeó muy fuerte realmente, ¿no? Era un lugar completamente degradado. Pero hoy aprendimos en estos intercambios que existía algo que se llamaban las herencias vacantes, y que esas herencias vacantes se destinaban a el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, pero que mayormente caían en la Corporación de Rematadoras, y entonces era como una especie de listado fantasma que nunca nadie conseguía. Nosotros llegamos a tener en algún momento uno de esos listados, en disquete, para que se den una idea, así que somos también, digamos, transhumantes tecnológicos. Y bueno, ahí nació un poco la visión, el concepto de que todas las herencias vacantes, los inmuebles ociosos, tenían que ser, y era necesario recuperarlos y ponerlos como vivienda social a escala, como decía recién Marcelo, y con estos ejemplos de las cosas que ya se habían trabajado de alguna manera en el Recup Boca y en algunos de los conventillos que lograron recuperarse de la sucesión Bensich en su momento, que no fueron todos, lamentablemente. Con el tiempo, bueno, esto pasó que tuvimos el anuncio en el momento de Ibarra de que querían construir 1.231 viviendas en Casa Amarilla, y ahí un poco fue la desesperación por buscar alguna figura que protegiera Casa Amarilla y que a su vez direccionara la inversión pública hacia todos los inmuebles ociosos que teníamos en el barrio. De hecho, en ese momento todavía no estaba la delimitación actual de la comuna, que incorpora después a la isla de Marchi, cuando Sebrini de Cubría redefine los límites que iban a tener las comunas. Así que la ley de emergencia urbanística y ambiental se limita hasta la dársena sur sin la isla de Marchi. Algo está salvedad porque también mucha gente desconoce, ahora cuando tuvimos el problema de que quieren construir también en un esquema ABC1 en lo que era la ciudad deportiva, desconocen que esto forma parte del barrio de La Boca. Yo por ahí me disperso un poco, pero porque quiero también un poco que conozcan el mapa, ¿no? de lo que es nuestro territorio social y político. De hecho, la isla de Marchi era el único distrito industrial exclusivo que quedaba en la ciudad de Buenos Aires por el Código de Planeamiento Urbano anterior. Bueno, dicho esto, ABC1 quiere decir, Maggie, que es para un público que tiene capacidad socioeconómica como para adquirir inmuebles de alta categoría, muy lejano a lo que podemos pagar nosotros. Es un target
que se utiliza así bueno, en la cuestión inmobiliaria. El tema es que nosotros en ese momento estaban, bueno, acá muchos de los que están lo van a recorrer, al doctor Ferrer, perdón, a Ferrer y al doctor Espinosa, que fueron dos personas grandes en su momento. Ferrer tenían una asociación de jubilados y se dedicaron a caminar el barrio y a marcar todos los inmuebles ociosos y los conventillos que estaban degradados y todas estas cosas, y los galpones abandonados que teníamos en el barrio. Y con eso se hizo un primer mapa que después una persona que era técnica del gobierno de la ciudad nos pasó en limpio, con tipología, con grado de degradación y un montón de cosas. Esos fueron como el inicio de lo que iba a ser la Ley de Emergencia Urbanística y Ambiental de la Boca. Esa ley, por supuesto, como todo, costó mucho, hubo que hablar con todos los bloques, trabajar mucho, convencer a la gente, a los asesores y a los legisladores, de que era no solamente rescatar para que quede para uso público Casa Amarilla, sino que era la oportunidad de recuperar nuestro barrio, respetando la tipología del barrio sin que se implanten más torres y complejos habitacionales que ya decíamos, estaba probado en el mundo entero, que generaban una exclusión dentro de los propios barrios, ¿no? Esta famosa guetificación, o sea, se transforma en un gueto donde la gente que vive en un complejo habitacional no se siente integrada al barrio, sino que se queda un poco con una cuestión endogámica hacia adentro de esos complejos habitacionales. Esto, bueno, hay una experiencia hoy en día positiva en Piedrabuena, de recuperación del orgullo de pertenecer a Piedrabuena, pero todos sabemos que como complejo habitacional generan problemas también sociales muy importantes. Nosotros creemos que una ciudad, justamente como lo define la Constitución, tiene que ser diversa y tiene que ser con un entramado socioeconómico y cultural y que también genere esa riqueza que da la diversidad, ¿no? Y que da también las distintas inmigraciones y las cosas que pueden llegar a adquirir y a asumir y a integrar una ciudad sin que sean transformados en lugares de colectividades separadas de la ciudad. Yo creo que soy clara, si alguien me quiere preguntar algo, un poco este es el contexto de un barrio degradado, donde los vecinos, y particularmente vecinos con una larga experiencia en el barrio, hacen un relevamiento del territorio y de las condiciones de habitabilidad y socioeconómicas del lugar. A mí me parece que esto es muy importante porque a veces las cosas parecen que nacen grandes y las cosas a veces nacen de gestos individuales, de cosas pequeñas que se van sumando y van creciendo con el tiempo. Porque si no, nosotros hablamos de la Ley de Emergencia Urbanística y Ambiental y parece una entelequia que salió así, creció, se hizo sola y nació así. Y no, fue todo un proceso de participación de mucha gente y también en ese momento del movimiento vecinal por el resurgimiento de la Boca, que fue quienes representaron por primera vez lo que se llamó el proyecto vecinal alternativo. Eso fue lo que después tomó la diputada Supa y trabajando en toda la legislatura fue lo que después se logró como Ley de Emergencia Urbanística y Ambiental. En esa ley nosotros no habíamos previsto la conformación de una unidad ejecutora. Eso vino como un feedback de lo que es el informe técnico que hace el gobierno de la ciudad, lo que era en ese momento la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, lo que hacía... Ya termino el concepto y te dejo la pregunta, pero déjame llegar a un punto, Magui. No solamente lo que era el CAP,
donde estaba Susana Mesquida, o sea, el Consejo de Asuntos Patrimoniales, en ese momento creo que era la sigla, sino que, bueno, teníamos, como ya dije, un informe técnico que vuelve a la legislatura, una vez que se presenta el proyecto, y ahí dicen que sería interesante que se articule una unidad ejecutora donde estén representadas todas las áreas de gobierno de la ciudad que tuvieran que intervenir y los vecinos. Los vecinos, en ese momento, en la ley decía representantes del Consejo Consultivo Comunal, pero las comunas todavía no estaban, estamos hablando del año 2006, las comunas todavía no estaban vigentes, o sea, no estaban en funcionamiento. Estaba la ley, pero todavía no estaban las delimitaciones, como dije antes, que fue posterior. Y bueno, entonces se decidió, en ese momento era Adrián Mastronicola, el director del CGP nuestro, era la época de Tellerman, para que se ubiquen más o menos, ya 2007, y en ese momento se decide que los vecinos que habíamos participado en la gestión de la ley fuéramos representantes del movimiento vecinal en una manera que tenía que ser rotativa, bueno, al final y nos juntábamos una vez por semana en la Subsecretaría de Planeamiento Urbano con todas las áreas y bueno, ahí después yo les voy a pasar una página donde están las actas de lo que se trataba en esas reuniones. Y ahí surge esto de que presenta Susana Mesquida en ese momento, de que toda esta cosa que nosotros tratábamos de defender, que era la morfología del barrio, la escala del barrio, esta identidad que nos da, bueno, nos hace conocidas en las postales del mundo entero, porque es así, el puente transbordador, la casa de chapa y madera, la Boca, es como hasta más que el Obelisco en cuanto a representación de la argentinidad, ¿no?, en el mundo. Y bueno, entonces surge esto de hacer una preservación, sería un catálogo preventivo para más de 250 conventillos en ese momento, estamos hablando del año 2007. Y ahí se definen 3 categorías que después las voy a decir. Decime, Maggie, qué era lo que querías preguntarme. Justamente como habías abierto la pregunta, yo me tomé el atrevimiento de preguntar. No, después de este recorrido que estás contando, Silvana, primero no me queda claro cómo sería el grupo que se llama ustedes, cómo está conformado, por ahí me lo perdí a eso, que me cuentes un poquito eso, y cómo desde el trabajo en equipo ustedes arman las estrategias para poder trabajar con todas las organizaciones barriales y todas las personas que estamos, y las instituciones o no instituciones que estamos interesadas en este trabajo. Por ejemplo, te cuento, yo estoy ahí conectada con Miriam, que está con el tema de los jubilados, ahí en la esquina, en el centro de jubilados, que están Irala y Martín García, y ella está laburando fuertemente, y también está muy interesada con esto. Por ejemplo, no sé si se enteró hoy de esta reunión, ¿viste? Yo tampoco me di cuenta de invitarla. Y nosotros desde hace 2 semanas estamos trabajando con la organización Chacras en todo lo que es el tema de cursos ecológicos en el Parque Quinquela Martín, archiconocido como Irala, del cual vos estás hablando. Entonces, evaluando todo lo que te estoy diciendo, mi pregunta es, si nosotros hacemos un frente común de las personas y las instituciones y organizaciones que estamos trabajando con los mismos intereses, quizá también le demos más fuerza política al planteamiento con el cual vos estás hablando y estamos todos muy de acuerdo. Entonces, la pregunta es esa. ¿Cuáles son las estrategias para trabajar en conjunto?
Sí, bueno, en realidad la charla era más que nada para contar lo de Casa de Chapa y Madera, cómo nace el proyecto y cómo se podría llevar adelante nuevamente. Pero bueno, nosotros somos desde el año 99 que estamos activos, ¿no? A veces más, a veces menos, pero nos mantenemos siempre ocupados, sobre todo en la presentación de proyectos y en tratar de mantener las cosas dentro de, digamos, el imaginario, que es el uso público y no la enajenación de lo público, que es una cosa para nosotros como una especie de norte que no... Después vos me hablas de gente que alguna vez participó de la comisión y que traicionó justamente algunos de los nortes de esta comisión, entonces hay gente con la que ya no vamos a trabajar. Después también en su momento se vinculó con nosotros, o mejor dicho, nos preguntaron con respecto a lo de Casa Amarilla, La Boca resiste y propone, pero en un principio ellos pedían vivienda social en Casa Amarilla y nosotros pedíamos espacio verde de uso público. Entonces no teníamos esa coincidencia fundamental para trabajar juntos, lo cual no quiere decir que no respetemos los trabajos de los demás, que eso es algo que a veces no nos ha pasado. Muchas veces la gente viene y te pisa el poncho, como quien dice, y bueno, uno ya está grande y no tiene la paciencia de antes. Así que es preferible a veces, ¿cómo te podría decir? Si uno, el famoso dicho, ¿no? El que se quema con leche ve la vaca y llora. Bueno, digamos que algunas cosas no son para llorar, pero sí como para no perder el tiempo. Entonces nosotros las cosas las difundimos bastante, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter, esta charla, se enteró un montón de gente, quizás no todos pudieron participar, de hecho yo misma falté a una clase para poder dar esta charla, así que digo, nosotros también estamos, Andrea Vega de la Fundación Chakra, que por supuesto que estamos en contacto porque de hecho fue un ofrecimiento y fue una vinculación que se hizo, bueno, desde otro lugar con Andrea, y nosotros no podemos estar en todo, pero sí apoyamos y de hecho van a formar parte de un evento que vamos a hacer el 9 de abril. Pero bueno, digo, uno hace lo que puede y lo importante es que todos hagan lo que puedan y cada uno en su lugar y sin estorbar y sin digamos, pretender algunas cosas como tirar la idea de hacer un hospital veterinario en un parque público, por ejemplo. Así que a veces hay que ser muy claro en cuáles son los objetivos y qué son las cosas que uno defiende. Nosotros tenemos, como te decía antes, desde el 99, ¿cuántos son? 23 casi, 23 años, y si vos mirás nuestra historia y mirás las cosas que nosotros pedimos, proponemos, presentamos proyectos, ninguna defienden intereses de sector, digamos, o personales. O sea, tampoco defendemos, nos parece muy bien que la gente pida vivienda, pero creemos justamente que la vivienda tiene que ser dentro de estas características que estábamos hablando antes y no en complejos habitacionales. Entonces, a veces las coyunturas justifican todo y perdemos oportunidades y cosas que después son irrecuperables, como Casa Amarilla, que de hecho lo perdimos. Digo, desde distintos lugares lo pelearon y de distintos lugares lo perdimos. Así que, digo, hay que rever también cuando uno dice, bueno, si hay gente que pide vivienda, está bien, pero yo voy a defender otro tipo de cosas, porque creo en la participación y en lo colectivo en función de cosas que no sean para intereses individuales o de sector, ¿no? Como pueden ser los intereses de un gremio o de un... Está muy bien, pero no es lo nuestro. Entonces, volviendo al tema de Casa de Chapa y Madera, justamente
Marcelo el otro día destacaba que un argumento que por ahí nosotros nunca lo vimos, que es lo que ahora sería la huella de carbono, ¿no? Lo que podrían evaluarse como los costos ambientales de la construcción, y que La Boca, decía Marcelo, sería uno de los lugares que justamente por haber estado hecho en chapa y madera, con menos desgaste o consumo energético en su constructividad. Lo importante es que esta tipología también tenía que ver con un suelo anegadizo, con un barrio donde en su momento, como decíamos el otro día, en 1914, el mismo año que se inauguró el puente transbordador, había 75.000 personas, porque había trabajo. Hoy somos menos de 40.000, 39.000 y moneditas. Entonces, eso tiene que ver también con la degradación de la falta de trabajo, de la falta del puerto, de industrias, bueno, esta cosa que hace que los lugares sean florecientes o no. Por eso la calle Necochea, que antes era un lugar de regocijo, de diversión, de donde la gente iba no solamente a comer, sino a divertirse, a festejar cumpleaños, despedidas de soltero y todo esto, fue una decadencia absoluta. Entonces, teníamos dos cosas, ¿no? Por un lado, un lugar que estaba sujeto a las inclemencias de las sudestadas, no solamente por ser un lugar bajo, que en algún momento, bueno, estuvo, como saben, la barranca, Lezama. Yo no me voy a dedicar a esto, que seguramente saben mucho mejor ustedes que o sea, esta historia de que el río se fue retirando, ¿no? Y de las distintas obras, y después los rellenos en el río y todo esto. Pero bueno, lo cierto es que nuestro barrio tiene una característica que es aún hoy muy funcional, como es el sistema constructivo, la casa de chapa y madera, y después para volver al tema, ¿no? Eso fue la resolución número 27 en su momento, de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, que era justamente estos 250 lugares que ellos habían detectado, con distintos tipos de construcción de lo que podemos denominar conventillo. Lo que era todo madera, con cubierta de chapa, lo que era los basamentos en madera, pero los frontis, ¿no? las paredes de chapa ondulada puesta en horizontal. Después los que tenían por ahí un frente de material italiano, ¿no? Queriendo imitar, y atrás un conventillo. Y después los conventillos que adelante le metieron como un revestimiento de material, pero que originalmente eran o bien de madera o bien de chapa. ¿Cuál era la característica también principal de esto? Los patios laterales con las escaleras, planta baja, primer piso, como mucho, a veces dos. Y la madera en todo, la madera como piso, la madera como previo a la chapa, es decir, la madera está presente en toda la construcción del barrio, y lo que demuestra aún hoy es que, bien mantenida, son lugares habitables aún hoy. Entonces, esta resolución, que implicaba la protección cautelar, también lo que intentaba era un proyecto de ley. Digo que intentaba porque no lo logramos. Miren cómo pasaron los años. Nosotros sacamos eso del cajón, lo presentamos diciendo que era un insumo técnico realizado por el gobierno de la ciudad, que venía pasando de gestión en gestión y sin poder concretarse, y de hecho también lo pedimos cuando fuimos. También a veces la participación tiene esta cosa ingrata, ¿no? De que uno participa, dicen, sí, participó fulano, mengano, y después hacen lo que quieren, como el foro participativo para la modificación del Código de Planeamiento Urbano, donde decían, sí, queda, casa
la tipología casa de chapa y madera, que de eso se trataba, incorporarlo al Código de Planeamiento Urbano, para que no se demuela o se deje abandonado o se incendie un conventillo y después vengan y hagan arriba una caja de ladrillo y vidrio con suerte, ¿no? Y perdemos la tipología, perdemos la escala, perdemos el color y también la cuestión ambiental que le podemos encontrar después como una vuelta ya que parece como hasta snob, ¿no? O sofisticada para el tipo de discurso que maneja la gestión. Así que, bueno, nosotros vamos a insistir toda vez que podamos con la necesidad de defender este proyecto. Lamentablemente queda mucho menos de lo que teníamos en el año 2006. Muchos se incendiaron, muchos se demolieron, muchos construyeron arriba edificios que no tienen ninguna cosa particular que los destaque, son como un no lugar dentro de un barrio que también tiene otros peligros, ¿no? Que lo hemos hablado en otras instancias así por ejemplo, de Acumar, la cuestión de turismo, esto que se hizo con la Universidad de Avellaneda, y es que el barrio pase de ser multicolor. Acá en este proyecto de ley también se habla de la paleta de colores de Quinquela, para tomar como referencia, a transformarse en un barrio bicolor, ¿no? Donde el fútbol transforma todo en azul y amarillo y perdemos la cuestión multicolor que nos caracteriza. También fue muy interesante en todo ese proceso que después de la primera lectura de la Ley de Emergencia Urbanística y Ambiental, firmamos un convenio con la Universidad de Morón. En ese momento estaba de decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, el arquitecto Oscar Borrachia, lamentablemente fallecido, y eso fue también yo diría que un punto de inflexión, porque ellos bajaron a los últimos años de la cátedra a hacer todo un relevamiento, y ningún barrio jamás tuvo el grado de detalle y de relevamiento que hicieron los alumnos de la Facultad de Arquitectura. Eso se incorporó también a la cuestión técnica, ¿no? del proyecto. Así que sí, es cierto, presentamos en varios lugares, ellos presentaron y nosotros también hablamos y le contamos a la gente. Uno creo que fue en la rural, una maqueta enorme que hizo la Universidad de Morón, pero se replicó en otros lugares también eso. Así que, y ellos ganaron un premio por el trabajo que hicieron en nuestro barrio. Fue un trabajo muy, muy importante. Por eso digo que a veces los vecinos por ahí tenemos un concepto, una idea, que empieza con dos señores que ya no pueden más, caminando el barrio y marcando, ¿no? Y termina involucrada una universidad con los últimos años trabajando con todos los alumnos, presentándolo en distintos lugares, y bueno, lamentablemente en algo que se desoye, pero no porque no se conozca, sino porque los intereses son otros. Porque, digo, tampoco tenemos que ser ingenuos, ¿no? En esto, no es que alguien dice en el gobierno de la ciudad, ay, no nos gustan las casas de chapa y madera. No, no es eso. Son otros intereses que funcionan por fuera de lo que nosotros podemos, hacer, ¿no? O hacer o impedir. Así que, no sé, yo creo que tenemos mucho todavía por hacer en el barrio para defender este tipo de cosas y fundamentalmente también generar argumentos como estos de la madera, que
que sería como algo nuevo también para nosotros, no sabíamos que existía el mes de la madera, ¿no? El Día de la Madera Internacional, como una cuestión de valorizar, poner en valor la importancia que tiene y cómo atraviesa la vida de todos, no solamente en lo constructivo. El otro día hablábamos también de cómo la gente se deshace de la madera, nació la idea de pensar en la función social de la madera. Ahí con un amigo que escuchó lo de la biblioteca, bueno, estamos viendo de armar, aunque sea un Facebook para avisar donde hay madera tirada, ¿no? Porque todo el tiempo uno va y ve maderas preciosas tiradas por ahí, que todavía tienen mucho para dar, que no sea terminar en el relleno sanitario. Efectivamente, sí. Mencionabas, bueno, la cuestión de la maqueta, yo creo que es importantísimo recuperarla y visibilizarla. Tal vez, obviamente es mucho más fácil hacer un vuelo 3D en una maqueta y convertirlo en algo digital que se pueda ver y transmitir. Y también las cuestiones técnicas sobre las características que se relevaron como relevantes, ¿no? Mencionabas justamente a la paleta de colores de Quinquela, que también se hizo un trabajo grande, justamente el Museo Quinquela, Caminito y todo el complejo quinqueliano llevó adelante desde entonces y se consolidó esa idea de la paleta quinqueliana, ¿no? Pero también aspectos que yo me acuerdo conversando con Susana Mesquida, como también uno lo ve en las reformas que se hicieron en algunas viviendas, que incorporaron inclusive lugares de estacionamiento para vehículos, es decir, una adaptación contemporánea, pero principalmente también de la infraestructura, es decir, el patio sigue existiendo, pero no es el lugar donde están los sanitarios que se comparten, digamos, ¿no? Eso es obviamente súper necesario, ¿no? Y también de qué manera todas estas cuestiones tienen que ver con la identidad. Y yo quiero contar cómo trabajamos en 3 domicilios, en Bransen 626, Suárez 501, Palos 460, donde conformamos colecciones arqueológicas, ¿no? Y esas que son de dominio público, están en Barraca de Peña, y que también incluyen partes de maderas muy importantes. Pero desde el punto de vista arqueológico, tanto la arqueología de la arquitectura en sí misma, la historia de los bosques, de los cuales provienen estas maderas, y también los bajos casillas, es decir, esos lugares que por un lado estaban preparados por la inundación, se hacían firmes en los botes en cualquier caso, o se guardaban herramientas, es decir, estaban preparados como en el Tigre, ¿no? Ante los cambios climáticos. Pero desde el punto de vista arqueológico son los lugares donde quedan conservados todos los restos de nuestros antepasados que vinieron y trabajaron en el puerto, es decir, los inmigrantes. Básicamente el lugar de arribo de inmigrantes. Y todo ello lo tenemos entonces debajo de las casillas, ¿no? Y también mencionar que hoy en día hablamos de la emergencia urbanística ambiental, del proyecto de Chapa y Madera. Hay que decir que la agrupación bueno, hay varias agrupaciones, por ejemplo la Mutual de Desalojados, y se llegó a la instancia de la Corte de la Haya en referencia a la importancia de la emergencia urbanística y ambiental, y por eso ahora se está reconstituyendo esa unidad ejecutora de esa ley. Porque hoy en día los bajos casillas también están ocupados y están construidos, ¿no? Con material, es decir, con una infraestructura de madera, pero también hay una densidad que cambió y bueno, es otra realidad, ¿no es cierto? Eso también se relevó, Silvana, en su momento con la universidad.
En cuanto al arqueológico, decís, ¿no? No, en cuanto al uso de hoy de las viviendas. Es decir, hay gente que vive en el Bajo Casilla en condiciones, digamos, también de emergencia, ¿no? Lo que se propuso era justamente, bueno, el arquitecto Esperanza, que también falleció lamentablemente, era el uso productivo, lo que vos decís, los talleres, que en las viviendas se incorporen lugares para trabajar, para los oficios. O sea, justamente todo este gran insumo técnico que yo lo quisiera dividir en dos partes. Uno es lo que las propuestas que hizo la Universidad de Morón, entre las que estaban la ampliación de la cancha, porque también, no sé si se acuerdan que había un problema que querían construir otra cancha. Nosotros, por respeto a la identidad del barrio y a lo que significa, dijimos, bueno, sí, la ampliación, hasta ahí, pero otra nueva no. Y por otro lado, el trabajo de Susana Mezquida y el equipo técnico de la ciudad tuvo también una importancia que por ahí es esto que vos decías, ¿no? Las nuevas construcciones que se hicieron tomando de alguna manera rasgos de la morfología de casa de chapa y madera. No nos consta que esto pase hoy, pero en el momento en que ellos todavía estaban en la gestión, cuando se quería hacer una obra nueva, se presentaba un permiso, ellos veían de que de alguna manera guardara relación con la configuración que queríamos preservar. El código morfológico, este nuevo, nos dejó a todos en Pampa y la Villa. O sea, es posible cualquier cosa. No hay ninguna rigurosidad. O sea, cualquiera puede presentar un privado, un plan de sector y acabar con la identidad y con los usos y costumbres de cualquier lugar. O sea, lamentablemente no es un momento donde uno tenga fe como para presentar un proyecto como este nuevamente en la legislatura. Nosotros cada vez que lo hicimos, que creo que lo hicimos 2 veces, lo hicimos manifestando ya en la presentación que se trataba de recuperar un proyecto realizado por los equipos técnicos del gobierno de la ciudad, no por los vecinos que no somos técnicos, no somos arquitectos, sino como, bueno, es como decir, bueno, alguien hizo todo este trabajo no puede ir a la basura, porque este trabajo está representando nuestros intereses. Y a veces, bueno, por esta cuestión de seguir teniendo trabajo o de ser una persona técnica dentro de un gobierno de la ciudad donde van cambiando las gestiones y donde quedan relegados y su voz no tiene autoridad, no es escuchada, pasan estas cosas, ¿no? Que perdemos materiales, insumos de trabajo importantísimos. Así es, sí. Sí, bueno, la idea del banco de maderas o la biblioteca, ¿cómo se dice?, de madera, ¿no? Sería algo muy interesante. De hecho, hoy mismo también me mandaban mensajes sobre la obra del Metrobús y otras obras que están quitando los durmientes de los tranvías y que, bueno, iniciamos las averiguaciones porque aparentemente eso va a un lugar donde se concentra. Es decir, es más que interesante. Pero bueno, ¿qué camino nos queda entonces? ¿No? Creo que la publicación está en internet de Casas de Chapa y Madera, del proyecto técnico, justamente en la página de la Asociación Vecinal Vecinos de Callirala y Adyacencias. Pero tal vez habría que hacer un libro que circule, que tenga llegada, ¿no? Como proyecto también teniendo en cuenta justamente la calidad del papel y a lo que refiere. Porque a nosotros desde un punto de vista arqueológico justamente o botánico, inclusive conocer la composición de la chapa, ¿no? Que se dice que es chapa de zinc, en qué momento arriba. Hay muy pocos estudios hechos sobre eso. No conocemos realmente de dónde viene, quién las traía.
la composición química de los metales, y lo mismo referente a las maderas, ¿no? Sabemos que está el quebracho y el algarrobo, la madera dura para los cimientos, y que luego estará la pinotea, pero también se escuchan historias además de haber visto, ¿no?, la calidad de los carpinteros y los ebanistas, e inclusive pensando casas de madera de lujo, ¿no?, en su momento de caoba, cosas increíbles que hoy ya no existen, pero que sería realmente muy difícil de recrear, ¿no? Ahí Teresa estaba preguntando. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. No, lo que quería preguntar, Marce, justamente, y también a Silvana, primero reiterar algo que se dijo en cuanto a las edificaciones debajo de esos comercillos que tienen este agujero, digamos, y hoy se ha construido, se ha seguido construyendo para poder seguir habitando. Acá al lado de casa justamente tenemos un lugar donde, bueno, las condiciones son infrahumanas, con ventiluces, que es lo único que tienen de ventilación estas familias para poder seguir, para poder respirar por lo menos, y que se está haciendo realmente, si se sabe cuántas casas de estas familias si se tiene un relevamiento de esto. No, ya te veo, Silvana. Y segundo, sí, perdón. Sí, está. No, yo lo que quería mostrar anteriormente era que en su momento, pero también las cosas van cambiando, ¿no? El barrio cambió, la gente cambió. También lo que era el CGP hizo un relevamiento que se trabajó en la unidad ejecutora y que daba para hacer un área para intervenir prioritariamente en el entorno de la Plaza Solís, por ejemplo. Pero nosotros como vecinos, porque yo estoy acá hablando por la Comisión de Vecinos de la calle Irala y Adyacencias, o sea, lo que podemos es proponer, ponernos un norte y rescatar este tipo de trabajos, pero no podemos estar haciendo relevamientos permanentes, porque también pasa esto, Teresa, no sé si es el tiempo transcurrido, pero ya los diagnósticos los tenemos. Lo que necesitamos es la acción. Y la acción a nosotros nos está vedada como ciudadanos. Hay un ejecutivo que es el que tiene que accionar. Entonces, lo nuestro es participación, pero la acción es del ejecutivo. Entonces, ¿cómo incidir en eso? Es todavía una puerta que no la tenemos abierta del todo, no lo desconocemos. Justo se fue. Si se desconectó. Sí. En contraparte, en este último tiempo y como salida de la pandemia, hemos estado haciendo recorridas por la zona turística. Y hemos visto que, claro, al privado, al inversor comercial, al gastronómico, resulta de mucho valor justamente estos espacios. Y si bien hay usos que se combinan y hay apagón en la boca, por eso haber sido, sí. Digo que los usos comerciales de las casas de chapa y madera están siendo patrimonializadas en diferentes grados, con diferentes tipos de intervenciones. El clásico recreacionismo que cubre algo ficticio, mostrando la chapa, la madera y los colores, usando partes también. Hemos encontrado partes de casas de chapa y madera en la Patagonia, en el norte, realmente en el Tigre, se transportan estas maderas.
y casi como nosotros como arqueólogos o paleontólogos vemos cuando pasa un camión lleno de tierra de Buenos Aires y cruza la General Paz, digo, hay exportación realmente de una parte de la ciudad, ¿no? Pero bueno, eso está normado en lo que es el manejo de los suelos áridos, en lo que son las demoliciones, en la disposición de lo que son estos llamados entonces residuos secos, ¿no? Que hay toda una cuestión de manejo ambiental que es verdad, que requiere de mucha educación, de mucho aprendizaje por parte de toda la población. Cuando se convierta en una burbuja de calor, realmente, toda la ciudad, y eso estamos viendo que hay políticas para prevenir que se convierta en una burbuja de calor la ciudad, cada vez se va a tener más énfasis sobre esta calidad. Y ayer lo hablábamos en el patio del conventillo de Marjan Grum, el Museo Conventillos. La ciudad parece que fuera una ciudad de roca, y roca con cuevas. Y en cambio, la Boca, tenemos como los restos de un bosque. Están ahí realmente el espacio de los bosques. Y también está el verde, y está el aire, está el cielo. Y es como otra poética, ¿no? Así que es verdad que suena todo muy lírico, ¿no? Pero bueno, el teatro lírico fue parte también de toda una época, ¿no? Así que se inspiró a gobernantes y artistas y demás. Creo que hay mucho de trabajo por visibilizar la calidad de las propiedades que tiene este patrimonio. Patrimonio botánico, patrimonio que hemos recibido justamente el auspicio del Comité Internacional de Museos y Sitios, de Monumentos y Sitios como el ICOMOS Madera, y ya nos están invitando al próximo congreso en Chiloé, nada menos, para que se presente el caso de la Boca para trabajar estas cosas, ¿no? Y bueno, una cosa es entre técnicos y especialistas, y la otra es justamente como marcaba Teresa, qué pasa con estos lugares que son infrahumanos, ¿no? De estas necesidades concretas que son ya de todo el tiempo, ¿no? Así que, bueno, por mi parte le apuesto con esperanza a la concreción de la nueva unidad ejecutora de la Ley de Emergencia Urbanística y Ambiental. Ojalá guarde también esa característica que le habíamos querido dar, de que fuera un lugar ad honorem, que no fuera un coto de casa, ¿no? Como están las actas, que cada área tuviera después incluir, o sea, las acciones de la unidad ejecutora incluidas en cada área, pero no que la unidad ejecutora en sí sea un renglón más, ¿no? Sino, ya sabemos cómo terminan esas cosas, pero bueno, esa es harina de otro costal, como dicen. Así que, nada, yo quiero destacar sobre todo que bueno, que tenemos también mucha gente que son en general arquitectos, grupos, ¿no? O políticos o sociales, que van y recuperan las escaleras, que colaboran con la gente haciendo trabajos dentro de los conventillos estos que están súper degradados para mejorar sus condiciones. Pero sigue siendo un aspecto que tiene que ver con la voluntad o individual o de un grupo, pero no con la voluntad del gobierno de la ciudad. Entonces, yo creo particularmente que las políticas públicas son fundamentales, así como hablábamos esto de qué pasa con las maderas, ¿no? Bueno, tiene que haber una norma que nos quepa a todos, no importa si lo entendemos más o menos. Bueno, con el urbanismo pasa exactamente lo mismo. Nos tiene que atravesar a todo el mundo, no importa si lo entendés o no, si estás dispuesto a estudiarlo o no, o si sabés, no sé, a nosotros nos ha pasado que una de las primeras normas, que doy esto como ejemplo, ¿no? Que logramos, ¿por qué Riccardo Piccolini tiene mi cara?
Qué cosa más rara. No, acá no lo veo, ¿eh? No. Ah, yo lo veo con mi cara, mirá vos. Ahí está, bueno. Ahí volvió él. Sí. Me perdí lo que estaba diciendo. A ver, ¿qué era? Que es la norma que nos quepa a todos. Sí, que tiene que haber algo, ¿no? Que ayude a reconstruir esta cuestión de una ciudad diversa, de un barrio diverso, donde está el que tiene, el que no tiene, el que sabe más, el que sabe menos, que no importa. Que justamente esa diversidad, esa confluencia incluso que hubo acá de inmigrantes de todos los lugares, es lo que dio la riqueza de este barrio. La cuestión solidaria y todo eso. Eso, sí, eso fue una característica de todo Buenos Aires en su momento. El profesor de Geografía Urbana, Papiniarski, que fue el primero que entró en el debate sobre la ciudad contra el campo, la geografía, lo urbano, lo rural, y al final terminó justamente marcando que lo urbano se extiende, y que lo rural casi, si bien existe en lo físico, pero en lo comunicacional y en lo logístico no es tan así, ¿no? Pero yo quería destacar un poco la sorpresa de los carpinteros de La Boca, hoy con el mes de la madera, porque tomé contacto con varios de ellos, pero están como atónitos, reciben mis mensajes y no contestan, no reaccionan, y con el único que pude conversar es un carpintero que está ahí en Palos 236, y no sé si es peruano o boliviano, pero claro, yo le digo, miren, acá, ¿no es cierto? Acá hay muchas maderas, y me dice, sí, acá hay muchísima madera en La Boca, ¿no? Y la escala de hoy, imagínense lo que habrá sido antes, ¿no? Pero creo que también hay que involucrar a, por ejemplo, la escuela de adultos en la calle La Madrid, que se llama Manuel Belgrano, que tiene una escuela de carpintería. Y Ricardo Piccolini, justamente, trabajó como docente en la escuela técnica, también se llama Belgrano, ¿no, Ricardo? Perdón, sí, en la escuela 11, Manuel Belgrano, en Cochabamba y Jujuy, más o menos, y ahí, como te comentaba ayer, bueno, hacen mucho trabajo en madera, es una escuela de construcciones, la especialidad es construcciones y electrotecnia, pero principalmente construcciones, y he visto hacer inclusive mascarones de proa, y me comentaron que en el taller de carpintería, a requerimiento de los alumnos que quieren hacerlo, que quieren practicarlo, hacen instrumentos en madera. Violines incluso han hecho guitarras, y que suenan muy bien. No solamente hechos por los alumnos, sino por los mismos docentes que les enseñaron, ¿no? Hay un grupo de docentes ahí en esa escuela que son artesanos de la madera. Yo trabajé con uno de ellos, que inclusive en la casa tiene reproducciones, Diversio de Vita, nada que ver con acá con La Boca, pero tiene reproducciones de obras escultóricas muy interesantes, y bueno, eso se le transmite a los alumnos, o se trata de transmitir por lo menos. Y como te decía ayer, Marcelo, para mí la madera tiene algo muy, muy particular, ese olorcito, esa cosa de la textura que tiene, que no la tiene ni el plástico ni el metal, por más que uno lo pueda trabajar de manera artesanal también, porque lo que hace ahí Grum es increíble lo que hace con esas esculturas en metal, pero no tiene, para mí la madera tiene vida propia. Así es. Tiene otro elemento, no tiene otro material. Así es, hay que destacar que el día 29 a las 11 de la mañana haremos visita de un taller de carpintería naval, donde están reconstruyendo un barco en La Boca
que es, bueno, un barco antiguo, pero también muy interesante, en el taller de Claudio Seijó, que es justamente docente de la Escuela de Artes Plásticas en Barracas. Y por lo tanto, hay ejemplos, y la idea de reconstruir casas y reconstruir barcos en madera y de tender redes. Hemos hablado con algunas fundaciones que trabajan en el tema ambiental y específicamente el botánico, el replante, es decir, empezar a rearmar ese circuito que originalmente estaba de provisión de madera de manera sustentable para construcción naval, por ejemplo. Es decir, que si uno cambia la escala, y ahí Silvana, creo que es muy interesante cambiar la escala, o bien recordar o celebrar el Día de la Madera en toda la cuenca Matanza-Riachuelo, o también tomar el Día de la Madera como hay en Misiones, el Día Nacional del Artesano de la Madera, y fundamentalmente unirnos con la otra ribera, con la ribera sur, que también es la Boca, espejarnos y vernos. Es que ya está espejada. Sí. Esa tipología, casa de chopa y madera, está presente en la isla Maciel. Sí. Sí, pero bueno, justamente el Museo Comunitario lo hablamos con ellos, esta cuestión. Y también nuevamente es cuestión de aprendizaje y de revalorización de lo que existe, que siempre va a ser más barato conservar que construir algo nuevo, ¿no? Entonces, por eso es una cuestión de escala. Tanto a escala profesional, de los profesionales que se dedican justamente al trabajo de la madera, sean artesanos, arquitectos o estudiosos, lo que sea, pero también de los habitantes y desarrollar proyectos, desarrollar posibilidades. Y creo que ahí entonces va a surgir justamente la necesidad pública de reconocer esas necesidades. No cabe duda que la autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, en su carácter de control ambiental, va a tener que reconocer esta situación en algún momento. Y hay que, supongo, habrá que hacer el expediente correspondiente, porque la autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo está compuesta justamente por los gobiernos nacional, de la provincia y de la ciudad. Y un caso que está ahí dando vueltas es el muelle de Ingeniero Bryan, que justamente está en la villa, pero que los vecinos lo están cuidando de una manera excepcional. Y desde la Dirección General de Limpieza del Riachuelo surgió la idea de una declaratoria de Monumento Histórico Nacional y a su vez de convertirlo en un ejemplo, de que el muelle histórico se puede conservar y tener sus usos como construcciones históricas en madera. Y bueno, fíjense, ya estamos hablando de otras escalas, ¿no? Así que bueno, eso es una gran tarea. Sí, yo para terminar quisiera decir que todo esto de la unidad ejecutora, por un lado, y el proyecto de ley de casa de chopa y madera, este último lo pueden ver en vecinosdeirala.freeservers.com, en otros proyectos, y todo lo que se trabajó en el primer programa de recuperación urbanística y ambiental de la Boca. En la misma página, ahí abajo, un icono que lleva un enlace a esa página que se llama Plúa La Boca. Y yo no me acuerdo ya en qué, porque fue como muy, muy activo a pesar de la pandemia estos últimos tiempos, no me acuerdo dónde lo dije, pero bueno, así como recién decía que hay gente que presta su tiempo y sus saberes para recuperar, ¿no? Trabajar en conventillos y ayudar a que sean mejores para evitar esos lugares. A mí me parece que también este insumo tiene que servir para aquellos que quieren hacer algo en la Boca, que no tienen que esperar a ver si pueden hacer 10 pisos o 15, y pueden recuperar, ¿no? Sacar este insumo técnico y aplicarlo en las obras que quieran hacer en la Boca, y para hacer un bien a todos, a ellos mismos y a nosotros, y al futuro del barrio. Así que creo que en ese sentido también esto se puede ir usando, ¿no? como
como este insumo técnico lo pueden aprovechar las personas que quieran hacer algún proyecto en la Boca y salirse de lo escenográfico, como decías vos, Marcelo, que por ahí está en la parte turística, ¿no? Se usa la chapa y algunas cosas como una escenografía y no como un contexto auténtico. Absolutamente, sí. Sí, ahí Teresa, bueno, comentarles a todos que, bueno, estamos volcando lo que estamos reuniendo, todas esas experiencias, la verdad que es un mes casi etnográfico. Estamos escribiendo todo lo que podemos para recuperar estas cosmovisiones locales de la importancia de la madera y de los bosques y de la cuestión ambiental en la ciudad como parte de la identidad. Está en el canal de YouTube del Museo Arqueológico de la Boca, vamos a subir esto también, y bueno, tener otras oportunidades para justamente materializar esta comunicación. Teresa, sí. No se escucha ahí, a ver el micrófono. No. Parece que no anda el micrófono, ¿no? Escribilo. ¿Lo podés escribir? Si no, mándame un mensaje de voz de WhatsApp. Mientras ella escribe, yo quería comentar una cosa, que estamos trabajando con el grupo Vicente Walter y logramos que sea aprobado el proyecto de ley. Que bueno, el proyecto de ley fue aprobado, tardó unos meses, pero lo logramos. Digamos que hay algunas cosas que se aprueban. Igual el proyecto de ley de Vicente Walter no era inmobiliario, ¿no? Entonces quizá esta cualidad permitió que fuera aprobado en un término aceptable. Yo te pregunto, Silvana, ¿cómo se puede colaborar en estas cuestiones que están planteando? Porque obviamente también nosotros desde el grupo Vicente Walter estamos evaluando el tema del patrimonio y ya hemos avanzado con la problemática de Vicente Walter, por ahí también acompañar otras quijoteadas, ¿viste? Sí, bueno, cualquier participación, por supuesto que es bienvenida. Mira, nosotros estamos haciendo como todas las actividades que podemos para poner el parque en valor, para que también para, bueno, recuperar la mesa de trabajo y consenso. Y a nivel de los proyectos, lo que tenemos ahora pendiente es volver a presentar Distrito Portuario Fluvial, que es un proyecto importante, porque todos hablamos de la navegabilidad del riachuelo, pero no qué lugares de operatoria va a tener cuando esto sea posible. Y el único lugar posible es en la isla de Marchi, en la parte donde están los astilleros. Con lo cual, con el nuevo código, este código nuevo morfológico, tenemos que cambiar la manera de presentar el proyecto, y eso requiere un tiempo que no tenemos en este momento, pero hay que armarlo como un plan de sector. O sea, antes era una zonificación diferente. Se le pedía que tuviera, por ejemplo, distrito portuario, como es la parte del puerto norte, ¿no? Conocemos como puerto norte. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, otras que, como decía antes, estamos limitados como vecinos, y después hay otras cosas que también tenemos que hacer, así como ustedes hicieron lo de Vicente Walter, que de hecho participé en la audiencia pública, porque me parece que también es muy importante que eso además tenga presupuesto para restaurarlos y preservar las obras de Vicente Walter, porque si no, a la legislatura le es muy fácil declarar de interés algo y no poner después los insumos necesarios para que eso se preserve, ¿no? Y otra de las cosas que hablábamos con Marcelo la vez pasada es que desde la comunicación también tenemos que tratar de que se entienda que cuando uno habla de patrimonio, no se habla de patrimonio desde un lugar elitista, ¿no? Como Palacete, sino que estas cosas también son patrimonio.
los murales de Vicente Walter, las casas de chapa y madera, unas maneras de vivir y unas formas de cultura de un lugar determinado. Entonces, esa cosa, para comunicarla, parece, o sea, yo lo digo así, parece sencillo, pero evidentemente algo nos falla en la comunicación, porque cuando hablamos de patrimonio, piensan que estamos hablando de una cuestión de élite, ¿no? Snob, qué sé yo. Y bueno, tenemos que bajar por ahí y pensar nuevas formas de comunicar qué es patrimonial. Sí, yo quería comentar justamente que el caso de Vicente Walter lo viví de cerca desde varios aspectos, pero en un momento me integré a la Comisión de Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Y las decisiones pasan siempre sobre lo público en la restricción del dominio del privado. Y bueno, es obvio, ¿no? Pero lo interesante es que observé que mis compañeros de esa comisión eran quienes más sabían de esa restricción al dominio. Así que ahí es donde se decide justamente la cuestión de la preservación o de la forma, el modo de la preservación. Y nada, quería decir eso. Pero probamos a ver si se escucha la pregunta de Teresa. Marce, lo que estoy preguntando es esto. Hoy justamente estuve por el Riachuelo Tere, tenés micrófono ahora, ¿no? ¿O no? Creo que sí, ¿me escuchan? Sí, ahí está, dale, mejor. Bueno, bárbaro, ahí te están escuchando. Bueno, les comentaba, hoy les estaba diciendo, justamente con Marcelo pasé unos videos con el Riachuelo Mongapo y como en algún momento, mientras hemos remado Marcelo por el Riachuelo, pude apreciar, seguir apreciando esas maderas con las que se construían en aquella época las cañerías del desagüe del barrio. Quería saber si hay alguna posibilidad de comenzar a recuperar cómo está la relación con vías navegables, con prefectura, con ASUMAR, con todas estas organizaciones que también nos podrían estar habilitando como para poder trabajar acerca de todo este patrimonio que tenemos justamente en una de las materiales que se han usado históricamente en el barrio de La Boca, que son estas maderas que hemos traído, que se han traído de distintos lugares del mundo, ¿no? Sí, mira, varios aspectos, pues justamente el tema del relevamiento de muelles existentes todavía o restos de muelles, tanto desde las fuentes documentales históricas como de la presencia actual, es algo que interesó a ACUMAR. Es decir, un relevamiento de los muelles, de la parte canalizada del riachuelo. Pero lo digo porque también integro el núcleo de ciudades portuarias regionales, que integra más de 60 investigadores de puertos de la Argentina, y que sería muy interesante, Silvana, incorporar o pedir su auspicio para el proyecto que mencionabas, ¿no? De distrito portuario fluvial. Justamente algo que el arquitecto Cañaveral ha desarrollado en el proyecto del riachuelo turístico y productivo. Es decir, creo que ahí también hay que sumar y pensar esos enlaces, porque los ejemplos en el mundo son impresionantes, realmente. La conciencia marítima, la conciencia de esa otra orilla, de ese otro horizonte, por el cual poder navegar, y de hecho navegan las riquezas del mundo a través de los portacontenedores, esos barcos gigantes, también implica tener esos enlaces físicos, no solamente digitales, sino justamente de trasladar y trasladarse en esos paisajes. Y si bien recién ahora estamos hablando de paisaje, fíjense, la Cátedra de Turismo Cultural de la UNESCO, de la UNTREF, organizó todas unas jornadas antes de la pandemia justo
sobre paisaje cultural de La Boca, tenemos que decir que la zona de Caminito sí es un área de arquitectura especial y que se debe conservar como tal. Para eso cada obra se habilita o no se habilita, que hay mucho interés en los profesionales de arquitectura por estas cuestiones. Yo también he encontrado que en el sector inmobiliario, que apenas conozco por mi trabajo, hay bastante asombro y no hay un norte, es decir, el norte más allá del dinero, ¿no? Pero hay un asombro y perplejidad por decir, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo va a ser la ciudad futura? ¿Va a ser esa roca llena de agujeros donde va a vivir las personas, una roca cubierta de verde? ¿O va a ser un bosque? ¿No? Así que esas cuestiones creo que son muy interesantes de seguir transmitiendo, ¿no? Tanto lo portuario, con lo que implica de los horizontes y la globalización, ¿no? La futura y la pasada, pero también de lo identitario, es decir, de cómo en otra época había gente que miraba a otras orillas y se embarcaba, ¿no es cierto? Tanto los que vinieron como inmigrantes, como también aquellos que desarrollaron negocios, porque el primer barco a vapor que llegó al Río de la Plata era un barco, obviamente, militar, ¿no? De la Armada británica, allá por 1817. Y ese mismo barco fue comprado por un comerciante británico en Buenos Aires. Y ese barco, esa persona era don Diego Britain, nada menos y nada más que, o podemos decir, el que permitió el arribo de todos los genoveses y les dio la tierra, por ejemplo, a la iglesia San Juan Evangelista. Es decir que tanto las tecnologías nuevas como era el vapor, como también la madera y la comunicación del puerto, y el puerto va a seguir existiendo, aunque ahora sea solamente contemplativo, como es Puerto Madero, pero la infraestructura está, así que no es difícil reconvertirla o crear nuevos muelles, y la necesidad va a crear nuevos almacenes. Así que eso yo lo veo. Sí, yo creo que esto, vos decías, bueno, el proyecto del río de Cañaveral, Fito Rossi y eso. Sí. Bueno, justamente no estaba ahí como previsto los muelles posibles en el recorrido del riachuelo, o lo que, o sea, ya hoy la Vuelta de Rocha perdió todo el equipamiento para volver a ser un puerto. Por eso que la mirada la pusimos ahí en la parte de la isla de Marchi. Pero además, porque veíamos que era justo el momento, con esto no quiero hacerlo tan largo, pero fue el momento justo donde se presentó el distrito audiovisual en la fracción D, no sé si se acuerdan. Y bueno, y ahora con esta arremetida de la ciudad deportiva, de IRSA, la ciudad deportiva, tenemos, o sea, una ciudad no es solamente yates, veleros y departamentos de lujo. Tiene que haber lugares de trabajo, de producción. Entonces, lo que va a pasar es que si eso se logra concretar, que esperemos que no, es que van a presionar para que se vaya la central termoeléctrica, después para que se vayan los astilleros, y así también nos vamos a quedar sin barrio, porque nos han cambiado las alturas en todas las entradas al barrio. Catalina Sur, en donde la Manzana de la Yel, acá en Brown y Martín García, que habíamos conseguido 4 pisos, quinto retirado, y lo cambiaron con el nuevo código morfológico. O sea, una ley que conseguimos en el 2011, la borraron de un plumazo. Y por supuesto Patricio, que ya no es el Patricio que era. Entonces, todo esto es un modelo de ciudad donde nadie se va a reconocer en el paisaje urbano, que puede ser lo mismo acá que en cualquier otro lado, el famoso no lugar del que hablábamos también el otro día, y bueno, tiene que haber maneras de equilibrar esto antes que se transforme en una ciudad dormitorio, donde ahí sí viene la gentrificación y todo lo demás. Tuvimos la gran paradoja, y
con esto termino, que una persona cuando nosotros estábamos silvanando los acuerdos para la tipología casa de chapa y madera, una asesora, no la voy a nombrar, vino a decirnos que era un proyecto del macrismo y a tirar por tierra, ¿no? Cuando estaba muy lejos de ser un proyecto del macrismo, era todo lo contrario, y a decir que traía gentrificación, cuando es todo lo contrario. Si nosotros logramos preservar los 9 metros, como dice el proyecto de ley, bueno, no es lo mismo que poder hacer 35, 9. Entonces, también hay que tener cuidado con la gente que se presenta como amiga o que tiene como un aspecto, quiere ser, ¿no? Progre, y termina provocando estos desastres que a lo largo de los años se van perpetuando. Así que es muy difícil realmente. Es difícil, sí. ¿Quién? Invité a esa persona y permanentemente la estoy informando con estas cuestiones para que... No sabes de qué hablamos entonces, pero bueno. Claro, pero para que también se cambie su opinión, ¿no es cierto? Porque... No creo... No, para por lo menos que conozca que la iniciativa tiene muchos aspectos. Porque sí, las cosas tienen una cronología y el que la quiere leer las lee. Digo, no vale la pena, no importa si es mi opinión o... Digo, las cosas tienen un lugar de acción en el tiempo. Nada, yo no... Por eso digo que a veces no hay que perder mucho tiempo en pelearse con la gente que desvirtúa o que no entiende o que termina jugando para intereses contrarios a los que dice defender. Digo, hay que seguir adelante y tratar de mejorar la comunicación. Así es, miren, justamente quería contar nuestra experiencia como Museo Arqueológico de la Boca en el Congreso Internacional de Museos Marítimos. Participamos en 2 oportunidades. En esta nueva, en Canadá, viene bajo el lema las ciudades como ciudades portales, es decir, las ciudades portales de acceso a otras cuestiones. Y ahí Canadá se marketingiza como ciudad marítima, obviamente, Canadá, país marítimo. Y tuvimos la suerte de que nos eligieron para presentar en septiembre junto a 2 instituciones mundiales. El Museo Arqueológico de la Boca va a estar junto al SS Great Britain, que es un barco, el mayor barco a vapor con 5 mástiles, que estaba abandonado en las Malvinas y fue recuperado y hoy es un centro de investigaciones y por supuesto un museo en Inglaterra. Van a hacer la presentación ellos, luego venimos nosotros y después de nosotros viene el nuevo Museo de los Naufragios de Suecia. Con lo cual estamos en una escala mundial, realmente, y eso, gracias Teresa, es un gran logro, ese reconocimiento, y es algo que tenemos que transmitir a los más jóvenes. Pensar que ellos conozcan estas cuestiones, ¿no? Porque además de la escuela, incentivar las vocaciones, ¿no? Por el ambiente, por el arte, por la creación, por la madera, por la investigación. Y en eso creo que tenemos un terreno en común, es decir, compartimos estos objetivos para los que vienen, ¿no? Y bueno, en eso estamos y creo que este mes de la madera nos está dando una diversidad impresionante desde el barrio de La Boca, con toda su historia de diversidades, que tenemos que plasmarlas, ¿no? A veces las instituciones son difíciles y gobernar una ciudad es justamente, bueno, algo inimaginable para mí, ¿no? Pero pensar en estos aspectos en los que uno puede intervenir y accionar son importantes, ¿no? Son muy importantes. No sé si quieren hacer alguna pregunta, un comentario. Silvana, ¿querés cerrar de alguna manera? No, yo agradecerles a todos la atención, que se hayan quedado, que hayan preguntado, que no se hayan aburrido, espero. Y bueno, nada, después toda oportunidad que tengan de que el Ejecutivo escuche estas propuestas, que la podamos aprovechar.
Así que bueno, muchas gracias a todos por mi parte y bueno, a disposición para lo que quieran. Muchas gracias a ustedes por esta reunión, la verdad que ha evolucionado algunas cuestiones, por lo menos internas, ¿no? Como para poder seguir aportando en este barrio que tanta historia tiene. Y bueno, les pido disculpas, pero fue un apagón general que duró 2 minutos, pero después fue a volver la computadora. Eso es lo que pasa también en La Boca, aunque sea todo el año carnaval, pero no se dice. Muchísimas gracias por eso, que bueno, que siga repitiéndose y acá estamos para poder apoyar todo lo que haga preservar esta identidad que tanto nos está costando en este momento conservarla, ¿no? Gracias. Gracias por la conversación. Muchísimas gracias a todos. Por mantenernos al tanto de lo que hacen, que es muy interesante. Eso, casi que la podemos titular La historia de la sorpresa del carpintero. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos el día jueves a las 10 de la mañana, una nueva visita a Vuelta de Rocha. El domingo nuevamente otra visita y ya nos queda el martes 29 la visita al astillero en La Boca, que va a votar. ¿En qué horario va a ser esa visita? El jueves a las 10 de la mañana. No, la del martes 29 al astillero. A las 11 de la mañana. En Práctico Póliza y Olavarría nos juntamos a las 11 de la mañana. Bueno, nos vemos, Marce, y gracias, compañeros. Bueno, gracias. Chao, muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao. Chao. ¿Estás ahí todavía?